duda, que no lo... Si no hacemos algún ejercicio, tienen alguna duda, me pueden escribir y con mucho gusto les ayudo con el problema que no puedan. El día de hoy, en la primera hora, vamos a hacer variables cuantitativas y cualitativas y en la segunda hora, tablas de frecuencias. Próximas clases terminarán con gráficos estadísticos, histogramas y pictogramas. La capacidad para esta semana. Resuelve problemas del contexto real que implican la organización de datos a partir de fundamentos de la estadística descriptiva de manera autónoma y creativa, que permitan obtener conclusiones y tomar decisiones adecuadas. Nos dice, la estadística está en todas partes. Claro, está en todas partes. ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones. Para cualquier cosa que tú necesites, ya sea para poner un negocio, para postular a la universidad, para pedir permiso, siempre tienes que analizar. Tienes que analizar, ver los datos, ver otros casos parecidos y al final tomar la decisión, si te conviene o no te conviene. Población. La población dice que es un conjunto de todos los individuos. Pueden ser personas, objetos, animales, etcétera, que aportan información sobre el fenómeno que se estudia. Ahora, tenemos dos clases de poblaciones. Una es la población finita y otra es la infinita. En la finita, esta cantidad se puede enumerar. Por ejemplo, el número de alumnos de un centro preuniversitario, como ustedes, ¿no? En cambio, en la población infinita, sí es posible enumerar, pero te demorarías toda una vida. Son demasiados elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la población de las hormigas que hay en la Amazonía del Perú, pues, demasiado, son muchas. De que se puede enumerar, se puede, pero... La muestra. La muestra nos dice que es un subconjunto de la población, una parte de la población, pero esta debe ser representativa. Ese es un error que cometen muchas personas cuando hacen su tesis, ¿no? En su tesis, por ejemplo, no pueden estudiar a toda una población. Yo quiero estudiar el comportamiento de la población de, no sé, de Miraflores. Listo. Pero son demasiadas personas en Miraflores, es un distrito muy grande. Entonces voy a tomar una muestra y solamente toman una cuadra o dos cuadras y solamente estudian a esas personas, a esas familias. Está mal. Las muestras siempre deben ser representativas, ¿no? Entonces, si tú quieres estudiar a todos los colores, deberás tomar dos familias o tres de cada cuadra, ¿no? Y así, esa muestra sí va a estar bien. Aquí tenemos dos ejemplitos. La población nos dice, los estudiantes del proceso SEPROUNZA 2022, segunda fase. Son bastantes. Si yo quiero una muestra nada más, los estudiantes del proceso SEPROUNZA 2022, segunda fase del área de ingenierías. Ahora ya sabes, si quieres tomar el área de ingenierías, no vas a tomar solamente dos salones o un salón, ¿no? Tomarás cierta cantidad de estudiantes de cada salón de ingenierías. Y ahora lo que nos interesa, las variables estadísticas. Dice, la variable estadística es una característica común que presentan todos los elementos de la población, que es materia de estudio y que puede tomar valores diferentes. Por ejemplo, la altura, la estatura, ¿no? Algunos miden 82 metros, otros unos 72, otros unos 65. El estado civil también es una variable. Casado, soltero, divorciado, etc. El peso, otra. El sexo también. Ahora, estas variables estadísticas se dividen en dos grandes grupos. Las primeras son las cualitativas. Son aquellas que nos indican cualidades, características. Por lo tanto, no tienen un valor numérico. Por ejemplo, como ya dije, el estado civil, no hay un número. La profesión, la nacionalidad, el sexo, el grado de instrucción, el orden de llegada en una carrera, ¿no? Todas esas son variables cualitativas. Ahora, las variables cualitativas se dividen en unas son las no orden. Ahí no hay no, mantienen una relación de orden. No hay un orden. Nadie puede decir que el soltero es más importante, ni el casado más importante que el viudo. El viudo no está antes que el divorciado, no, no hay un orden. El color de ojos. Los ojos pueden ser negros, cafés, azules, verdes. Y no por eso la señorita de ojos verdes es más importante que la señorita de ojos azules.
Nada. Estas son variables nominales. Pero también tenemos las ordinales, donde sí existe un orden, ¿no? Hay una jerarquía. Por ejemplo, el nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, superior. Tienes que seguir ese orden, ¿no? Nadie nació y a los 5 años se fue a secundaria. Es un niño genio, pero normalmente, ¿no? Y después se fue a la universidad, y después hizo inicial, y después hizo primaria. No, no se puede. Inicial, primaria, secundaria, superior. Lo mismo con el grado académico. Cuando ustedes ingresen a la universidad, van a ser estudiantes de pregrado. Terminan, bachilleres. Luego hacen su maestría, luego su doctorado, ¿no? Pues en todas estas sí hay un orden, hay una jerarquía. Por lo tanto, este grupo, el estado civil, la profesión, el sexo, la nacionalidad, son variables cualitativas nominales. Aquí no hay un orden. En cambio, aquí sí. En el grado de instrucción, sí hay un orden. Sería ordinal. En el orden de llegada, si alguien llegó primero, no recibe una medalla de bronce, ¿no? Recibe la medalla de oro. En segundo lugar, medalla de plata. Tercer lugar, medalla de bronce. Por lo tanto, serían variables cualitativas ordinales. Luego tenemos las variables cuantitativas. Y aquí sí aparecen cantidades, aparecen valores numéricos, ¿no? Y se pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. La cantidad de goles, sí, aparece un número. La cantidad de hijos, también. La suma a lanzar 2 dados, también aparece un número. 2 más 2, 4. La temperatura, aparece un valor numérico en la presión, en la estatura y en el peso. En todos ellos aparece un valor numérico, por lo tanto es una variable cuantitativa. Estas se dividen en dos también. Una son las variables cuantitativas discretas. Dice, estas toman valores enteros. Su característica más importante, ¿no? Valores enteros. Se puede contar, en otras palabras. Por ejemplo, el número de hijos. ¿Se puede contar? Claro. Yo tengo 0 hijos, yo tengo 3 hijos, yo tengo 20 hijos. Nadie me va a decir, tengo 1,5 hijo. Yo tengo 2,5 hijos, ¿no? Entonces son valores enteros, valores que se pueden contar. El número de autos que pasan en una calle durante 1 hora. El número de autos, pero profesor, son muchos. ¿Y se pueden contar? Por supuesto. Y así te digan el número de autos que pasan en una calle durante 2 horas, o durante un día, o durante un año. No importa. ¿Se puede contar? Sí. ¿Son números enteros? Sí. Son variables cuantitativas discretas. En cambio, y estas son las más complicadas, las variables cuantitativas continuas. Es así. Dice, se admiten tomar cualquier valor dentro de un rango, ¿sí? Numérico determinado. Aquí ya no son números enteros. Pueden ser expresados en forma decimal. También en fracción, que es lo mismo. No hayan trabajado eso. Fracción, decimal. Y están dentro de un rango. No se pueden contar. Lo que generalmente se hace es medir. Por ejemplo, el peso de un recién nacido. Nadie me puede decir con exactitud cuánto es el peso de un recién nacido. Profesor, yo cuando nací pesaba 3 kilogramos, eso hice en mi partida de nacimiento. Ya, quizá en el hospital donde naciste solamente habían balanzas que medían los kilogramos, ¿no? 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, nada más. Pero si traían una balanza más precisa, pesabas 3,01 kilogramos o 3,512 kilogramos, no sé, ¿no? Entonces lo que sí podemos decir es que el peso de un recién nacido está entre 3 a 4 kilogramos, ¿no? Porque no sabemos el valor exacto. Y aparecen decimales. La temperatura en una habitación, en 1 hora, igual, depende del termómetro. Si el termómetro es de los antiguos, ya será 20 grados. Si traen un termómetro digital, 20,01 grados. Parecen decimales. Está dentro de un rango entonces, de 20 a 30 grados Celsius. Entonces, estos de aquí arriba, estos ejemplos,
¿no? Cantidad de goles, número de hijos, el resultado de lanzar 2 dados, son variables cuantitativas discretas, porque se pueden contar y solamente van a aparecer números enteros. En cambio aquí, esas se miden, ¿no? Depende del instrumento de medición. Aparecen decimales y solamente las podemos expresar dentro de un rango. Nada más. ¿Comprendido todo? Sí, profe, pero ya me confundí, son muchas. No hay problema, para eso tenemos este cuadro resumen. Las variables estadísticas se dividen en dos, las cualitativas y las cuantitativas. Tenemos las nominales. Acuérdate que eran nominales, nominales, nominales. Es donde no hay un orden. Y le colocamos no orden. Listo. Luego tenemos las ordinales. Ahí sí hay un orden o una jerarquía, ¿no? Basta, nada más. Luego tenemos las variables cuantitativas. Aquí aparecen valores numéricos. Sí. Tenemos las discretas. Las discretas fáciles son aquellas que se pueden contar y aparecen valores enteros. Valores enteros y además se pueden contar. Ahí tienes dos características. Y por último tenemos las continuas. Esa generalmente lo que se hace es medir. Aparecen números decimales. Y lo más importante, que se expresa dentro de un rango, ¿no? No podemos saber cuál es el valor exacto. Y este cuadrito es lo que más te debe interesar. Tómale captura, sácale foto, cópialo, no sé. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a empezar con los problemas. Ninguna. Seguros. Continuemos. A ver cómo nos va. Problema número 7. Marque la secuencia correcta según sea verdadero o falso. La edad del papá, de la hermana, del sobrino de mi mejor amigo representa una variable cuantitativa discreta. Profe, ¿qué tiene que ver el papá de la hermana del sobrino? Son relaciones familiares, estamos en otro tema. Ya, tú solo tienes que fijarte en la variable. Pero a ver, ¿cuál es la variable aquí? La edad. No me interesa de quién. La edad de una persona representa una variable cuantitativa discreta. ¿Cuándo era cuantitativa discreta? A ver, discreta. Era cuando son números enteros y se puede contar. La edad es una cantidad entera y se puede contar. ¿Sería verdadero o falso? Vamos, ahora sí me interesa sus comentarios. Verdadero. 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 A ver, vamos a analizar. Es importante analizar. Ustedes deben tener entre, no sé, alguien por aquí debe tener 17 años, ¿verdad? O 18 ya. Falso. Nadie aquí puede tener 18 años. Nadie. Ninguno de ustedes. Profesor, yo sí tengo, ¿no? Tú tienes 18 años, con 5 meses, con 4 días, con 6 horas, con 5 minutos y con 20 segundos. Esa es tu edad. Ahorita ya es 21 segundos, 22, 23, 24, etc. ¿Los 5 meses lo podemos convertir a años? Claro que sí. Los días también, las horas también, los minutos también, los segundos también. Por lo tanto, ¿cuántos años tienes? No tienes 18, tendrás 18,2 años. No sé, depende, ¿no? De la conversión. O 18,01 años. Profesor, ayer ha sido mi cumpleaños. Tendrás 18,00001 años, ¿no? Por lo tanto, tu edad está dentro de un rango. Tú tienes entre 18 y 19 años. No tienes 18 años. Por eso yo tengo 20. Tienes entre 20 y 21 años. ¿Listo? Entonces, esa sería falsa. No es discreta. Falsa porque es continua. Muy bien. Siempre que les pida que participen en los comentarios, no se preocupen si se equivocan. Es más, alégrense cuando se equivoquen. ¿Por qué? La persona que sabe
Bueno, sabe, ¿no? La persona que se equivoca aprende, ¿no? Y sabe dónde se ha equivocado. En cambio, la persona que no hace nada, que no comenta, que no se equivoca, y no me equivoqué, jaja, el otro se equivocó, no aprende nada, no sabe dónde se ha equivocado, simplemente copia, es continuo, ya, no sabe por qué. ¿Listo? Sí. Lo importante es no equivocarse en el examen. Si se equivocan aquí, perfecto. En el examen, no. Siguiente. La cantidad de estudiantes del CEPRUNSA desde su creación representa una variable cuantitativa discreta. Otra vez cuantitativa discreta. A ver, ¿será verdadero o falso? ¿Qué opinan? Cantidad de estudiantes. ¿Qué era Verdadero. cuantitativa discreta? Ah, era cuando son números enteros y se puede contar. Esa sí es verdadera. Va a ser verdadero, profesor, si son varios. Dice desde su creación. Si fuera de este año, sí se puede contar. Desde su creación también se puede contar, ¿no? Es más, así te digan la cantidad de estudiantes de todas las academias preuniversitarias. También sería discreta. Se puede contar. Otra. Rosa y María pidieron para su cumpleaños un celular nuevo. A una le dieron un iPhone y a la otra un Alcatel. La marca de su celular representa una variable cualitativa ordinal. Eso depende, pues, del Alcatel, ¿no? Si es un Alcatel de 100 soles, no, pero si es hay un Alcatel último modelo, no importa si es último modelo, si el Alcatel te ha costado un sol, si te lo has comprado en la cachina, si te lo han regalado, si es de 3.000 soles, no importa. La marca, ya sea de celulares, ya sea de ropa, de autos, de laptops, de cocinas, de cualquier cosa, nunca es una variable cualitativa ordinal. Recuerda que las ordinales tienen un orden, una jerarquía. Y la marca de nada tiene un orden. Pero profesor, la marca de mi celular es más importante, no. Es más cara, sí es más cara, pero no por eso es más importante. No por eso te van a dar preferencias, ¿verdad? Por lo tanto, es falso. La marca siempre va a ser una variable cualitativa nómina. Y la última. Tapir es contratado en una tienda de mascotas. Su salario mensual representa una variable cuantitativa continua. ¿Qué piensan? Salario mensual, cuantitativa continua. ¿Qué era continua? Continua son aquellas que se miden, se calculan, aparecen decimales y se expresa dentro de un rango. Ah, esa es recontra verdadera, pues. Pero profesor, ayer a mi hermano le pagaron 2.000 soles. Y yo puedo contar esos 2.000 soles. Uno, dos, tres, cuatro, hasta 2.000. Sí se puede contar. Sería discreta. No. A ver, pídele a tu hermano su boleta a donde le han pagado. Seguramente te va a decir 1.999,99 céntimos, ¿no? Entonces pueden aparecer decimales en el salario. A veces te pagan 2.000 soles con 20 céntimos decimales. Por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. Entonces, nuestra respuesta sería falso verdadero, falso verdadero. La C. Estas son las variables donde más suele haber confusión. En la edad, ya sabes que es continua, en la cantidad de lo que sea, ¿no? Bueno, hablando de personas, cosas que no se pueden partir, cantidad de estudiantes, cantidad de personas, siempre va a ser discreta. La marca es nominal, no hay un orden. Y por último, el salario, el sueldo, también es continuo, está dentro de un rango. Si tienen alguna duda con alguna de estas variables, avisen, por favor. O sea, no estoy de acuerdo con la 3. La marca debe ser ordinal, ¿no? Ninguna, todos de acuerdo. Siguiente, entonces. Problema 10. Se hizo un análisis estadístico sobre los puntajes obtenidos en el segundo examen del CEPRUNSA Virtual 2021, primera fase. Si se sabe los puntajes,
¿Qué tipo de variable estadística se tendría que usar? Cuando tú has visto tus puntajes o cuando vas a ver en tu examen, aparecen varios decimales, ¿no? Es más, algunos dicen, ingresé por milésimas, por centésimas, solamente me faltaba 0.00001 e ingresaba. Ah, ya. Entonces aparecen decimales. Por lo tanto, los puntajes son variables cuantitativas continuas. Y aquí está la diferencia, ¿no? Entre los tipos de estudiantes que hay. Aquí está la persona que no estudia, que no se levanta, que se conecta pero está en otro lado, desayunando, viendo la novela, etcétera. Cuando llega la hora, o sea, de acá 3 semanas, ya sabemos qué va a pasar. Aquí está la persona que ha estudiado, que ha participado, que se ha equivocado, pero ha aprendido y que está tranquilo, esperando los resultados. Y estas son más sencillas, rápidamente. Encuentra la cantidad de variables cuantitativas continuas. Continuas, continuas, continuas. Las continuas son las que aparecen dentro de un rango. Ya. Número de familiares, no. Profesión, no. Nacionalidad, no. Estatura, esta es continua. Parecen decimales. Número de hijos, no. El peso también. 20. Cuantitativa, continua. El sueldo también, ya lo vimos. El sueldo de nuestro amigo Tapir, ¿no? El sueldo, el salario, que es lo mismo. Número de cursos, no. Ya encontré la cantidad de variables cuantitativas continuas. Son 3. Y úselo como el exponente de la cantidad de variables cualitativas nominales. A ver, cualitativas nominales. ¿Cuáles eran nominales? Nominales, nominales. Donde no hay un orden. A ver, número de familiares no es una cantidad. La profesión, sí, es una cualitativa. ¿Hay un orden? Para nada, ¿cómo ver un orden, no? Esa sería una cualitativa nominal. Pero profesor, ¿cómo va a haber un orden en las profesiones? ¿Qué le pasa? Un ingeniero es más importante que un obrero. ¿Quién dice? Una enfermera es menos importante que un doctor. Para nada. Todas las profesiones son iguales, cada una tiene su importancia, ¿no? Entonces sería nominal. La nacionalidad también es nominal. No hay un orden, no hay una jerarquía. El número de hijos, no, es una cantidad. El número de cursos también es una cantidad. Y ya está. Entonces las cualitativas nominales son 2. Ahora, si no sabes cuál es el exponente y cuál es la base, ahí sí muerto, ¿no? Seguramente sí sabe. Encuentre la cantidad de variables cuantitativas continuas, 3. Y úselo como el exponente de este 2. Fácil. Simplemente sería 2 al cubo. Esa respuesta es 6, ¿no? Claro que es 6, profe. ¿Cómo no va a ser 6? Pero como no hay 6, le colocaremos 8. 2 al cubo es 8. ¿Cómo va a ser 6? ¿Qué le pasa? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 8. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? Ninguna. Siguiente. Problema 9. Clasifique según corresponden cuantitativas y cualitativas. Nada más. Nada más. Ni siquiera no me dice ni ordinales, nominales, ni discretas, ni continuas. Solo eso. Pero al final, mira, después de haber solamente hecho eso, me pide, de los mencionados, indique cuántos son variables cualitativas ordinales. Quería que haga doble trabajo, pero ya leí al final. Solo necesito las cualitativas ordinales, nada más. Empecemos. El diámetro de las pelotas de entrenamiento de Carlos. Diámetro, depende del instrumento de medición. No, es cuantitativa. Cantidad de televisores, cuantitativa. El grado de instrucción, esa sí es cualitativa. Vamos a analizar. ¿Será nominal o ordinal? El grado de instrucción, es ordinal. Importa el orden, ¿no? El grado de instrucción. El número de presidentes. ¿Número de presidentes?
Cantidad no me interesa, estoy analizando solamente cualitativas. Color de cabellos. Ah, eso sí. Color de cabellos de un grupo de estudiantes que juegan ajedrez. Color de cabellos, claro, pero profe, las rubias. La rubia es más importante que la pelirroja. Para nada. Ese sería nominal, no hay un orden. La marca de autos, del laptop, de lo que sea, es nominal. El grado de satisfacción laboral. Ahí hay un orden, hay una jerarquía. El grado de satisfacción. Claro que hay No. un orden. Sí, se hay, ¿no? Es importante, cuando hacemos un análisis de este grado de satisfacción laboral, ver cuántas personas están contentas, satisfechas, ¿no? En su trabajo. Y cuántas son o cuántas no están contentas. Y además siempre te colocan así, en orden. No satisfecho, más o menos, y al final satisfecho, ¿no? O al revés, pero hay un orden ahí. Por lo tanto, también sería ordinal. Entonces, nuestra respuesta sería la B. Son dos. Nada más, o hay otra ordinal por ahí. Ya dijimos que el color de cabello, el color de ojos, color de lo que sea, no es ordinal, no hay un orden, y en la marca tampoco. Ninguno. Y por último, estos ejemplos. También suelen confundirse en estas tres variables. Clasifique según corresponda en cuantitativas discretas o continuas. Solamente discretas y continuas, nada más. Recuerda que discretas, las que se pueden contar, aparecen valores enteros. Continuas, las que aparecen dentro de un rango, las que se miden o calculan. A ver, la primera. La porción de la torta que se comió Patricia en su cumpleaños. ¿Qué será? ¿Discreta o continua? Aquí tenemos varias porciones. Fíjate, creo que son 13. Continua. Muy bien, ¿no? Sería continua. Pero profesor, si se come una porción, ¿no sería discreta? Mira, aquí yo puedo contar las porciones. Es más, si son 13 porciones, ya, tú mismo lo has dicho, son 13 porciones. Si se ha comido una, es porque se ha comido un treceavo. Y ese un treceavo ya aparece en decimales. Y además, ¿quién te dice que estas 13 partes son iguales? Parecen, pero ¿qué tal no? Si tú la mides o calculas el volumen, esta va a ser más grande que esta más pequeña que esta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es continua. Siguiente. El número de litros de agua contenidos en un envase comprado en la tienda de Doña Panchita. El número de litros de agua. Aquí está. Aquí hay una botella. Esta botella, por ejemplo, es de 7 litros. ¿Será continua o discreta? ¿Se puede contar o no se puede contar? ¿Qué dicen? Sin miedo, ya saben. Continua. A ver, continua. ¿Quién dice que el envase que hemos mandado a comprar es de 7 litros? ¿No? ¿Qué tal tu mamá te ha dicho? Oye, Juanito, corre, corre a la tienda y cómprame una botella de agua. ¿De cuánto, mamá? De litro y medio. Ya apareció decimales, ¿no? Por lo tanto, sería una continua. Y además, ese envase, el de nuestro ejemplo que nos dice de 7 litros, ¿tú crees que tenga 7 litros? No, pues va a tener 6,98 litros. O puede tener, bueno, si son buenos, 7,01 litros. Pero 7 litros exacto, imposible, pues. Por último, 3. El consumo del chavo y la chilindrina en el restaurante de Doña Florinda. El consumo.
Aquí está el Chavo, la Chilindrina, comieron, ya, se comieron 20 tortas de jamón, Chilindrina también, luego vino Ñoño y luego vino Doña Florinda a cobrarles. Oye, tu consumo es tanto y le da pa, ¿no? Entonces, cuando ustedes han ido con sus enamoradas, enamorados a un restaurante, han comido una pizza, una torta, una salchipapa, lo que sea, y les dieron la cuenta, les dieron unos 20 soles exactos, no, No. ¿verdad? El consumo es igual que el salario, es igual que el sueldo. ¿Van a aparecer decimales? Claro que sí, porque se va a calcular. Por lo tanto, sería continuo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con dinero, continuo. O sea, el ahorro, lo que está en mi chanchito, también es continuo. Tú tienes ahí 10 soles, tienes 10 céntimos, tienes 20 céntimos, tienes un sol, 50 céntimos. Al final vas a tener 20 soles con 30 céntimos, etcétera. ¿Preguntas en alguna de estas? Ninguna. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. En lo que es el último ejercicio, creo que está un poco ambiguo porque creo que se refiere a lo que es a cuántas tortas de jamón, por ejemplo, ¿no? A comida. Entonces, no puede decir una torta y media, sino que sería dos tortas. Entonces, sería algo exacto. Entonces, por eso pienso que sería discreta. Ya, a ver, con tu ejemplo, cuando hablemos de las tortas de jamón, ¿se podrá comer una torta y media? ¿Se puede pedir? Claro que sí. Ahí, Mm, si hablamos de eso, sí. No es como si cuando tú vas a pedir algo, tú puedes pedir, no sé, si hablamos de comida, un plato y medio, claro. Y el plato que te está sirviendo es, también, es que depende. Tú me estás hablando de comida, ¿verdad? Y cuando hablamos de comida, también podría ser continua, si medimos el volumen de la comida, ¿no? Así como hablamos de la porción de la torta. Ahora, otra cosa es cuando te digan la cantidad de porciones, ¿no? O te digan la cantidad de tortas de jamón. Porque pues yo te digo la cantidad de porciones, tú dices, a ver, se comió esta porción y esta porción. ¿Cuál es la cantidad de porciones que se comió? Una, dos. Perfecto, ya está. Pero si yo te hablo de la porción de la torta, no sé, tengo que medir, ¿no? Vamos a ver cuánto es esa porción. Es un treceavo, pero no sé cuánto será. Si hablamos, la torta de jamón, igual, no sé cuánto será, no sé cuánto será el volumen. Si hablo de la cantidad de tortas de jamón, bueno, ahí sí, ¿no? Se comió una, dos, tres, cuatro, etcétera. Pero aquí estamos hablando, esta variable no son las tortas, ¿no? Sino es el consumo. Cuando se refiere al consumo, se refiere a una cantidad monetaria, o la cuenta, en otras palabras. ¿Ya? La cuenta del Chavo y la Chilindrina en el restaurante de Doña Florinda. Cuando hable del consumo, dinero, con respecto al dinero, cuando hable del ahorro, dinero, sueldo, dinero, salario, dinero. En todos esos casos donde intervenga el dinero, se refiere a una variable continua. La mitad para llevar. Profesor, disculpe. Sí, dígame, ¿Y acá no se puede aplicar el redondeo? el redondeo no, no puedes aplicar el redondeo. Por... Si tú tienes una variable y pueden aparecer decimales, ¿sí? Pueden aparecer decimales, es porque es continuo. Por ejemplo, ¿no? Yo te estaba hablando de los litros de agua. Te dicen 7 litros. Si tú lo mides con precisión, ¿no? Sé con qué instrumento mides, calculas el volumen, va a ser 6,9 litros, ¿no? Imaginemos, porque nunca va a ser exacta. Basta que apareció un decimal, ya es una continua, ¿no? ¿Lo puedes redondear? Claro que lo puedes redondear, sería 7, pero estamos hablando de instrumentos de medición, ¿no? Mientras más preciso sea tu instrumento de medición, van a aparecer más decimales. Y si aparecen más decimales, es porque se trata de una continua.
cosa que no va a ocurrir con las discretas. Por ejemplo, cantidad de hijos. No aparece, es imposible que aparezcan decimales. Si hablamos cantidad de goles, imposible que aparezcan decimales. En cambio, en el consumo, sí aparecen decimales. En los litros de agua aparecen decimales. En la porción de la torta aparecen decimales. ¿De que se pueden redondear? Sí, pero no es lo correcto, ¿no? Porque estamos hablando de los instrumentos de medición. ¿Una otra pregunta? Listo, nadie más. Y ahora sí, pasemos a un tema que nos va a demorar un poquito más, tabla de frecuencias. Pero como ustedes ya son expertos en estadística, solamente vamos a recordar, ¿no?, algunas cositas. A ver, vamos a ver. Lo que nos interesa aquí es saber qué es la frecuencia absoluta. A ver, nos dice, es el número de datos contenidos en un determinado intervalo de clase. Simplemente el número de datos, se acabó. Tenemos un ejemplo, ¿no?, una tabla. No te preocupes que no te van a hacer construir la tabla aquí. Eso ya hiciste en el colegio y eso vas a hacer en la universidad cuando lleves estadística en el primer año. Ahorita solo nos interesa conocer cómo llenar ciertas partes, o sea, saber qué es, entender qué es cada una de estas frecuencias, ¿no? Absoluta, relativa, etc. Empecemos con la absoluta. Ya, como te dice, es la cantidad de datos. Aquí tenemos plantas, las alturas de ciertas plantas, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuántas plantas miden 61 centímetros? Tú vas a tu frecuencia absoluta, 4. Ah, ya, perfecto. Vamos. ¿Cuántas plantas miden 69 centímetros? Vas a tu frecuencia absoluta, que es F sub I, 5. Y se acabó. Esa es la frecuencia absoluta, la cantidad de datos. Y si tú sumas todas tus frecuencias absolutas, 2 más 4 más 6 más 5 más 3, ¿siempre me va a dar 20, profesor? No. Esa es, o es la cantidad de datos. Si tú tienes que estudiar 50 datos, aquí va a ser 50. Si tú tienes que estudiar 30 datos, aquí va a ser 30. En este caso estamos estudiando 20 plantas. Por eso la suma nos va a dar 20, la cantidad de datos. ¿Sí? Eso es la frecuencia absoluta. Dice, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas siempre es igual a la cantidad de datos. Punto. Ya, ahora, la frecuencia relativa. Nos dice que es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos. Aquí está. Y esta es la única fórmula, la única fórmula que tú tienes que aprenderte. La frecuencia relativa, que es h sub i, es igual a tu frecuencia absoluta, f sub i, sobre la cantidad de datos, sobre n. Nada más, solo aprende esta. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo hallamos eso aquí? Ah, fácil. Por ejemplo, tú quieres esta frecuencia relativa, la 2. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, fácil, pues, profe. Es más, mire, aquí está la fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. ¿Pero cuál es mi frecuencia absoluta? Aquí está. El 4. Solamente tienes que dividir 4 entre la cantidad de datos, que es 20. Si tú divides 4 entre 20, te va a dar 0,20. Si divides 6 entre 20, 0,30. 5 entre 20, 0,25. Y así puede ser la frecuencia absoluta. Pero no pienses que tu frecuencia absoluta es simplemente la división, ¿no? No seas mecánico. No digas, simplemente divido 2 entre 20, 4 entre 20, 6 entre 20, 5 entre 20 y ya está. No. La frecuencia relativa te sirve mucho y te va a indicar el porcentaje de cada dato. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué porcentaje mide 61 centímetros? Tú vienes a tu frecuencia relativa, vienes, aquí está. 0,20. No, pues no vas a decir 0,20. ¿Cuánto sería el porcentaje? 0,20%, el 20%. Si te preguntan, ¿qué porcentaje mide 69 centímetros? Vienes a tu frecuencia relativa. Obviamente ya la has hallado, ¿no? 5 entre 20 te sale 0,25. Y dices, el 25%. ¿Sí? Nada más.
Para eso te sirve la frecuencia relativa. Y otra cosa, si tú sumas todas tus frecuencias relativas, 0,10, 0,20, 0,30, 0,25, 0,15, siempre te va a salir 1. Siempre. Profesor, yo cuando estaba en el colegio me salía 0,99 y a veces me salía 1,01. Está bien, ¿no? ¿Por qué? Depende también de la cantidad de decimales. Pero aquí siempre te va a salir 1, siempre va a ser exacto. Son números que no tienen muchos decimales. Ya, ¿qué más? Nada más. Es lo que tienes que saber, ¿no? Ya sabes entonces qué es la frecuencia absoluta y qué es la frecuencia relativa y cómo se halla esta. Esta se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Nada más. Aquí está. Pero profesor, ahí había otra fórmula, la de aquí arriba, fíjese. Y usted nos ha dicho que solo nos aprendamos esta de aquí. Pero esta de la frecuencia absoluta no es la misma. Claro que es la misma, solamente estoy despejando la frecuencia absoluta, ¿no? Si en algún momento te piden la frecuencia absoluta, es igual a la frecuencia relativa, esta n pasa multiplicando por n. Lo mismo. Por lo tanto, simplemente acuérdate de esta fórmula y la despejas. Si quieres hallar la frecuencia absoluta, despejas frecuencia absoluta. Si quieres hallar la cantidad de datos, despejas la cantidad de datos. Nada más. ¿Y qué es esto de la acumulada? Mire, ¿qué es eso? ¿Qué feo? Frecuencia 1, frecuencia 2, F1 más F2, frecuencia... No. ¿Va a aprender todo eso? No, vas a aprender todo eso. Lo único que debes saber para hallar tu frecuencia, empecemos con la absoluta acumulada, es pasar este dato que tengas aquí a este lado, ¿no? Entonces, es una regla muy importante. Tu primera frecuencia absoluta siempre va a ser igual a tu primera frecuencia absoluta acumulada, siempre. Y lo mismo va a ocurrir con la relativa. Tu primera frecuencia relativa siempre va a ser igual a tu primera frecuencia relativa acumulada. Eso no se olvide. Si aquí les ponen 50, aquí ponen 50. Si aquí les ponen 80, aquí colocas 80. ¿No? Son iguales. ¿Y cómo vamos acumulando? No, fácil. Este 2 lo sumas con el 4 y obtienes este 6. Nada más. Y así sigues acumulando. El 6 lo sumas con el 6 y obtienes este 12. Y así sigues, ¿no? 12 más 5, 17. 17 más 3, 20. Y nada más. De esa manera tienes que acumularlo. Ya, o sea, profesor, primero recto, diagonal, recto, diagonal, recto, diagonal, recto, diagonal, recto, ¿sí? Y así vas sumando. Pero esa no es la única manera, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Tú quieres, por ejemplo, este valor. Tu frecuencia acumulada, 1, 2, 3, la cuarta. ¿De qué otra manera para que estés sumando así? La otra manera sería sumar tus frecuencias absolutas hasta esa fila. Y si tú sumas esas 4 te da 17. A ver un ratito. 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 12 más 5, 17. Ah, sí me da 17. Por lo tanto, es otra manera para hallar la frecuencia absoluta, acumulada. A ver, una más. Tú sumas estas 3, se supone que tiene que dar 12. A ver, 2 más 4, 6. 6 más 6, 12, sí. Entonces depende cómo te sea más útil, ¿no? A veces es más útil sumar recto, cruzado, recto, cruzado, recto, cruzado. Y a veces sumarlo de manera vertical nada más y ver a qué frecuencia absoluta equivale. Ya, entonces ya sabes hallar la frecuencia absoluta acumulada, pero también debes entender qué es, para qué te sirve. ¿Y para qué me sirve? Si te preguntan en algún momento, ¿cuántas plantas miden 60, 61, 67 y 69 centímetros? ¿Ah? ¿Tú vienes? Ah, ¿todo esto quieren? Sí. ¿Quieren que lo acumule? Sí. Vienes aquí a tu acumulada y es 17 plantas. Punto. No vas a estar 2 más 4 más 6 más 5. Más fácil, de frente te vas a 17. ¿Ya? Nada más, esa es la frecuencia absoluta acumulada. Y profesor, la relativa acumulada, lo mismo. Estos datos iguales.
Cruzada, te da este dato. Cruzada, este dato. Cruzada, este dato. Cruzada, este dato. Y también podemos hacer de manera vertical, como hizo con las absoluta acumulada. Claro que sí. Si tú sumas 0,10 más 0,20 más 0,30 más 0,25, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar este valor, 0,85. ¿Y nos da? 30,50, 70, 80, 85, sí. ¿No? Repito, depende que te convenga. Ya te vas a dar cuenta, ¿no? En tus problemas. Entonces, ¿qué más es importante aquí, profesor? ¿Qué más? Aparte de saber que estos dos son iguales y estos dos son iguales, sí. ¿Te has dado cuenta que tu última frecuencia absoluta acumulada es 20 y que la suma de todas tus frecuencias absolutas es 20? Sí, ese es otro dato importante, ¿no? Que estos dos sean iguales. Si tus datos son 70, aquí tiene que salir de 70. Si tus datos son 100, tu última frecuencia acumulada tiene que ser 100. Ah, profesor, mire, aquí pasa lo mismo en las relativas. Estas dos son iguales. Claro, tu última frecuencia relativa acumulada es 1. Y la suma de todas tus frecuencias relativas es 1. Esto sí no va a cambiar. Esto siempre va a ser 1 aquí y 1 acá. Siempre, siempre, 1, 1. Aquí sí puede cambiar. Van a ser iguales, pero pueden ser otros valores, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos. Y esto es todo lo que tienes que saber para completar tus tablas. Nada más, recuerda la parte verde y la parte celeste. Profesor, aquí hay otra fórmula, con las acumuladas, pero no es la misma que te dije, con la relativa y con la absoluta, solo que ahora está con mayúscula. ¿Y funciona con las mayúsculas? Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, tomemos la frecuencia relativa 3, 0,60. Tomemos la frecuencia absoluta acumulada 3, 12. Si tú divides 12 entre 20, porque es la cantidad de datos, ¿te da 0,60? Me avisa si no te da, pero yo creo que sí. Entonces, también puedes tomar las acumuladas con la misma fórmula. Vamos. Y a veces van a trabajar con tablas donde tienen datos agrupados. ¿Qué son datos agrupados? Que tienen intervalos de 46, 54, 54, 62, 62, 70, etc. ¿No? ¿Y es lo mismo? Hasta cierta parte sí es lo mismo. Por ejemplo, las frecuencias absolutas. Las dos primeras son iguales, ¿te acuerdas? ¿Qué más? Que la suma de todas tus frecuencias absolutas o la cantidad de datos siempre es igual a la última frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué más ocurría? Que las dos primeras frecuencias relativas eran iguales. ¿Ya? Y que la suma de todas tus frecuencias relativas era 1 y la última frecuencia relativa acumulada era 1. Hasta ahí lo mismo. ¿Y qué va a cambiar? Aquí va a aparecer, como te estás trabajando con intervalos, un punto intermedio que se llama marca de clase. Justo es el punto que está entre estos dos datos. ¿Y cómo se obtiene? Fácil. Sumando, ¿no? 46 más 54 entre 2. 54 más 62 entre 2. 62 más 70 entre 2. Esa es la marca de clase, el punto medio, el promedio de esos dos límites, ¿no? Límite inferior, límite superior. Nada más, eso es lo que aumenta. ¿Y ustedes han escuchado hablar del ancho de clase? Claro que sí. El ancho de clase simplemente es la cantidad de valores que hay desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Cuánto es eso? El ancho de clase se puede simbolizar con la letra C o con la letra W, ¿no? Cualquiera de las dos. A ver, ¿cuánto hay de 46 a 54? De 46, a ver, restando 54 menos 46, creo que es 8, ¿no? Ese es el ancho de clase. 8, punto. Y nada más.
Y si te das cuenta, ese 8, que es la marca de clase de conexión, 54, 8. 54, 62, 8. 62, 70, 8. Ese 8 también aparece en tu marca de clase. De 50 a 58, 8. De 58 a 66, 8. De 66 a 74, 8. En todas esas también aparece. Entonces, a veces te van a dar tu marca de clase. Puedes hallar con eso el ancho de clase. A veces te dan los límites y puedes hallar con eso el ancho de clase. Bueno, con esto ya podemos empezar a hacer nuestros ejercicios. A ver cómo nos va. Problema 22. La siguiente tabla muestra las preferencias de 40 alumnos. Recuerda, si son 40 alumnos, es la sumatoria de todas tus frecuencias absolutas. Listo, ya está. Encuestados sobre sus programas de televisión favoritos. A ver, a ver, a ver. Tenemos, me pide hallar A más B más C. A, B y C. ¿Podemos hallar el valor de B? Claro, profe, es con la única fórmula que nos ha dicho que nos aprendamos, ¿no? De la frecuencia relativa. Así como era. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. La única fórmula que teníamos que aprendernos. Muy bien. A ver cuánto sale. Tu frecuencia relativa, la que necesitas ahorita, es B. La frecuencia absoluta ahí es 10. Y la cantidad de datos es 40. ¿Cuánto es 10 entre 40? 0,25. 0.25. 0,25. Ya está. Así de simple. 0,25. Ya tenemos el valor de B. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver. ¿Me pueden decir cuánto es este dato? ¿Dónde está la parte sombreada? ¿Cuánto es esa frecuencia absoluta? Pero profesor, no necesitamos eso. Pero a ver, díganme, ¿cuánto es? Pero profesor, no es. Pero díganme cuánto es. A ver, es la frecuencia... ¿Cómo era la fórmula? Ah, simplemente tenemos que despejar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Despeja. Ah, mi frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa por n. Simplemente despejando. Muy bien. Entonces, lo que tú quieres es la 12. frecuencia 1, 2, 3. La frecuencia 3. Y eso es igual a tu frecuencia relativa, que es 0,3. No te conviene colocar 0,3. Siempre trabaja con fracciones. Sería 3 décimos. Por la cantidad de datos, que es 40. ¿Respuesta? Creo que escuché por ahí a alguien. ¿12? 12. Te vas, 12. Perfecto. Pero, profesor, entienda que no nos ha pedido eso. Yo lo que estoy haciendo es hallar A con este 0,1. Y luego, como ya tengo B, tengo este dato y estoy hallando C con esta fórmula. Si tú quieres hacerlo así. Hay diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿para qué le da este 12? Muy fácil. Para ya no hallar A y C. No me interesa. No pierdo tiempo. Pues díganme, ¿cuánto sería A más C? Pero no sabemos cuánto es A ni cuánto es C, pero la suma de todo esto te tiene que dar 40. Si ya tienes 10 y ya tienes 12, o sea 22, ¿cuánto te falta para llegar a 40? A ver, a ver. 18. 18. ¿Ya ves? Ya tienes A más C. 18. Si ustedes quieren, hallan el valor de A. Hallan el valor de C. Van a ver que sumado les va a dar 18. Y por último le sumamos B. Profesor, ¿pero dónde está B? Ya hallaste B, que es 0,25. Y sabes sumar 18 más 0,25, ¿no? Terminamos el problema. 18,25. Entonces, se han dado cuenta que hay diferentes maneras de completar estas tablas. Te digo, ¿tú has podido? Algunos han hallado el valor de A, estoy seguro, ¿no? ¿Con qué fórmula con esta?
Y otro escenario el valor de C, claro. ¿Con qué fórmula? También con esta, porque ¿cuánto sería este valor? Si este es 0,10, este es 0,25, este es 0,30, ¿cuánto le faltaría para llegar a 1? Recuerda, ¿no? Tendrías ese valor y podrías salir el valor de C. Pero siempre trata, como dicen, de evitar la fatiga, ¿no? Trata de hallar lo menos que se pueda. ¿Alguna pregunta aquí? Mira, todo con la única fórmula que te he dicho que te aprendas. Pero esta, profesor, esta es pues ya la misma, pero despejada, ¿no? Ninguna, todo claro. Listo, siguiente entonces. Valeria afirma que su edad es la suma de cifras de F3, más la frecuencia absoluta 3, más la frecuencia absoluta 4, más la frecuencia absoluta acumulada 4. Entonces tú necesitas este dato y este dato. Nada más. Primera pregunta. ¿Cuánto colocamos aquí? El total de datos. Vamos, comentarios. Uy, nadie. Es que el profe no dice. Pero yo lo veo. 400. Muy bien, 400. ¿Cómo sabe que es 400? ¿Es brujo? No, para nada. Recuerden lo que les dije. Tu última frecuencia absoluta acumulada siempre es igual a la cantidad de datos. Por eso sabe que es 400. Ya está. Ahora, si esto es 400 y esto es 72, ¿cuánto es este dato? Tu frecuencia acumulada, 4. ¿Cómo vamos a saber cuánto es este dato? No es 128. fácil, pues. Fácil, ya te dije que simplemente tienes que sumar este dato que te estoy pidiendo más 72 y te tiene que dar 400. ¿Cuánto más 72 es 400? 328. 338. 328. Listo, 328. Es así de fácil. Ya, pero falta. ¿Qué falta? Hagan lo mismo y díganme ahora cuánto es tu frecuencia absoluta 4. 240 más cuánto te da 328. A ver. 240 más cuánto. 100, no, 100 no. 90 y no, 90 no. 88. 80 y 88. 88. Muy bien. 88. Ya está. Ya tenemos aquí el 88. Y por último, este dato que nos falta, ¿cuánto sería? Recuerda que la suma de todas tus frecuencias absolutas te tiene que dar 400. Si quieres, la sumas y le restas 400 o si no, completas, ¿no? Ya sabes cómo completar esto. La primera frecuencia absoluta es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada y vas sumando. 64 más 80, 144. 144 más ¿cuánto? Me da 240. A ver. 144 más ¿cuánto? ¿Veintitantos? No, no creo. ¿Treinta y tantos? Menos. ¿96? 96. Ya está. Sí. Se acabó. Solamente hemos trabajado entonces recordando que las dos primeras frecuencias, la absoluta y la acumulada, tienen que ser iguales. ¿Y qué más? Que mi última frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de todos los datos. Si no sabías eso, no podías llenar el cuadro. Pero sí, lo que nos pide. La tercera es 96. La cuarta es 88. Y la frecuencia acumulada 4 es 328. Uy, ¿qué es esto? Bueno, esta sumita muy sencilla. Les va a quedar, creo, 512. Sí. 512. Otra cosa muy importante.
cuando estén en su examen, nunca se van a emocionar, nunca van a estar, ay, 512. ¿Por qué? Porque en tu examen, la primera alternativa, antes de este 8, va a ser 512. ¿Y para qué es eso? Para que tú marques eso, te emociones, llega mi respuesta, marco 512. No vas a hacer eso. ¿Por qué no? Si es 512. Porque te quieren confundir. Lo que quieren es que haya la edad. Me dice que la edad es la suma de las cifras. Ah, ya. Entonces sería 5 más 1 más 2. Entonces, 8 añitos. Eso van a hacer en todos los problemas, ¿no? Así que tranquilo. La edad, Valeria tiene 512 años. Eso va a pasar, van a ver. Es que a veces ni siquiera leen el enunciado. Ni siquiera ven que están hablando de la edad de Valeria. De frente se van a la tabla. Empiezan a llenar. Me pide esta parte. Ya. 512. Marco eso. Por eso es muy importante que ustedes lean el enunciado. Que entiendan qué les está pidiendo. Me está pidiendo la edad de Valeria. ¿Cómo va a ser 512? Es imposible, ¿no? Entonces, ya sabes qué es la suma de cifras. ¿Preguntas aquí? Bueno, siguiente. Esta sí más complicada. Ya, aquí lo único complicado, primero hay que leer, ¿no? Se llevó a cabo un test de 80 preguntas a 335 trabajadores. Son 335, sí. Esa es la suma de todas las frecuencias absolutas. Muy bien, 335, ya está. Y también, profesor, es la última frecuencia absoluta acumulada. Perfecto, 335, ya te estás acordando. La siguiente tabla muestra algunos datos. ¿Qué cantidad de trabajadores lograron responder menos de 60 preguntas? No sabemos dónde están las 60 preguntas. Ya, no hay problema. Entonces lo que tienes que hallar es tu ancho de clase, el valor de C. ¿Y cómo hallamos ese valor de C, profesor? Muy sencillo. Necesitas un límite inferior, arriba, y un límite superior, abajo. ¿No? Y profesor, ¿qué pasaba si aquí me daba un límite inferior e inferior? O sea, si no me daba este valor, me daba ese 70. ¿No podía trabajar con esos dos? No. Ese 70, recuerda que va aquí arriba, ¿no? Entonces lo colocarías ahí. Y ahí colocarías el 70. Entonces sería tu límite superior y tu límite inferior. ¿No? ¿Y por qué necesitamos un límite superior y un límite inferior? Porque cuando tú halles tu ancho de clase, vas a restar esos dos límites. 80 menos 40. Y lo vas a dividir entre la cantidad de intervalos que hay entre esos dos límites. ¿Cuántos intervalos hay? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4 intervalos. Lo divides entre 4. Y ya tienes tu ancho de clase. ¿Que sería cuánto? A ver, 80 menos 10. 40, 40 entre 4, 10. Profesor, yo lo puedo resolver al ojo eso. Ya, si puedes resolver al ojo, lo haces al ojo, no hay ningún problema. ¿No? Lo importante es que cuadre. Y si como les puse el ejemplo hace rato, ¿no? Si les hubieran puesto aquí el 70, no les colocaban este dato. Sabes que 70 lo pasabas aquí, luego restabas 70 menos 40 y lo dividías entre ¿cuánto? Era entre 1, 2, entre 3 intervalos nada más. Y ya está. Ahora empecemos a completar. A ver si cumple. 40 más 10, 50. Ese 50 lo bajo. 50 más 10, 60. Ese 60 lo bajo. 60 más 10, 70. Es 70 lo bajo. Y cumple, ¿no? 70 más 10, 80. Perfecto. Pero a mí lo que me está pidiendo es ¿qué cantidad de trabajadores lograron responder menos de 60 preguntas? Te pide menos. Son estos dos intervalos, ¿verdad? Ahí tenemos menos, tenemos 40, 41, 42, 50, 55, 56. ¿60 tenemos? No, porque aquí está abierto.
Aquí no tomamos el valor de 60. Aquí sí tomamos 60, aquí no. ¿Listo? Por eso todo lo que está abierto no se toma. Recién se toma en el siguiente intervalo. Entonces, perfecto. Hasta ahí sería menos de 60. Entonces, profesor, necesitamos este dato y necesitamos este dato. Y luego sumarlos. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que necesitas. Entonces haremos la marca de clase, que ya sabemos que es el promedio de estos dos. Luego dividamos. ¿Para qué? Se supone que tú has entendido que era la frecuencia absoluta, que era la frecuencia absoluta acumulada. Y tú lo que necesitas son estos dos datos. Te pregunto, ¿cuánto es la suma de esos dos datos? Y acabas el problema. A ver, tenemos una respuesta. Ah, 185. ¿Alguien más? ¿Solamente dos personas? Sin miedo. Muy bien, ¿no? Sería 185. ¿Que nada más? Sí, nada más. ¿Te acuerdas que te dije cómo se llama la frecuencia absoluta acumulada? ¿No? Tú podías sumarse, por ejemplo. Si tú sigues hasta aquí, este dato sería la suma de estos tres. Si tú sigues hasta aquí, este dato es la suma de estos cuatro, ¿no? Entonces, en este caso, te conviene sumarlo de esa manera. Pero, profesor, no necesitamos X sub Y. Si tú quieres, haya X sub Y, o la marca de clase aquí, la marca de clase aquí, vas a hallar estos valores si quieres. ¿Pero para qué? ¿Preguntas aquí? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo claro? Listo, perfecto. Entonces, continuemos. En la siguiente tabla de frecuencias se muestran los rangos de edades de un conjunto de trabajadores de una empresa. Hallar A más B entre C. Ya tenemos las edades, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, tenemos 80, necesitamos A, B y C. Ya, ¿podemos hallar el valor de A? Claro que sí. ¿Y cómo hallamos el valor de A? Con la única fórmula que te dije que te aprendas. En este caso necesitamos la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la despejamos. Frecuencia absoluta era igual a la frecuencia relativa por n. ¿Verdad? Ya está despejada. Ya, necesitamos la primera, que es A. A es igual a la frecuencia relativa, que es 0,20. Ya te dije que no te conviene trabajar con 0,20. Trabájalo con fracciones. Y 0,20 ya sabes que es 2 sobre 10. Voy a colocar 0,20, pero recuerda que es 2 sobre 10. Y eso lo multiplicas por n, que sería 80 datos. ¿Cuánto es 2 sobre 10 por 80? 2 sobre 10 por 80, 2 sobre 10 por 16. 80. 16. 16. Y ya tienes el valor de A. Listo, vamos bien. Lo mismo haces con B, ¿no? B sería igual a 0,10. Recuerda que 0,10 es 10 sobre 100, simplificando un décimo. ¿Y cuánto es 0,10 por 80? Ah, debe 8. ser 8. 8. puntos. Y acá ya tenemos A y B. Así al toque, sin sufrir, sin sufrir. Ya. Entonces, ustedes díganme, ¿cuánto es la frecuencia relativa? Aunque lo podemos hallar este dato, ¿no? Pero para hallar este dato necesitaremos este dato. Son dos datos. Mejor solo hallamos este dato que está aquí. Díganme cuánto es la frecuencia relativa 2. Aquí, ¿se puede también con esta fórmula? Claro que se puede, ¿no? Simplemente reemplaza ahí. O si quieres despeja la frecuencia relativa. Si no hay nada más. A ver, mi frecuencia absoluta 2 es 24. Mi frecuencia relativa 2 es la que no sé.
y lo multiplicamos por n, que sería 80. ¿Cuánto es la frecuencia relativa a 2? ¿Cuánto es 24 entre 80? 0,3. 0,3. 0,3. 30. Tengan cuidado, es 0,3 o 0,30, ¿no? En este caso están trabajando con dos decimales, por lo tanto póngale 0,30. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 0,30. ¿Y para qué añado eso, profesor? ¿Para qué? Para hallar el valor de C. Recuerda que la suma de todas tus frecuencias relativas, ¿cuánto es? La suma de todas las relativas, siempre va a ser 1. 1. 1. Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto es C? 0,5. Tengan cuidado con los decimales. Recuerda que 0,5 es 0,50. Es mucho. Entonces, 0,05. Ya, muy bien. Entonces, el valor de C sería 0,05. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya está. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cómo que la más difícil? A más B entre C. ¿Lo más difícil? Sí. ¿Qué pasa, profe? Si solamente es sumar 16 más 8, que es B, y eso entre 0,05. A ver, ¿cuánto es su respuesta? Los espero, no hay ningún problema. Aquí tienen sus alternativas para que comprueben. 480. Tenemos un 480. ¿Alguien más? Sí, sí. 480. 2, otro 480. Yo siempre los voy a hacer dudar. ¿Están seguros que es 480? ¿Apostarían su vida que es 480? ¿Apostarían 100 soles que es 480? 200. 100 soles todavía. Pero José nos dice que es 176. Uy, uy, uy. Tenemos otra respuesta. Primero división. Muy bien. José se acordó de su profesora de primaria, ¿no? Cuando les enseñaron operaciones combinadas, ¿se acuerdan? Teníamos sumas, restas, multiplicación, división, paréntesis. ¿Tu profesora qué te decía? Hijito, primero tienes que hacer los paréntesis. Listo. Luego tienes que hacer la multiplicación y división. Ya está. Y luego la suma y la resta. Ya. Entonces lo primero que tengo que hacer es la división. O sea, 8 entre 0,05. ¿Y cuánto es 8 entre 0,05? 160. 160. Entonces, 160 más 16 te va a quedar 176. No se olviden de su profesora de primaria, todo lo que les he enseñado. ¿Quién me debe 200 soles? ¿Quién apostó? Jimmy. Nadie. 176 entonces. ¿Alguna pregunta aquí? Pero profesor, ¿no necesitamos hallar los demás datos? ¿Para qué? En una tabla, cuando tú trabajes, cuando estés en tu examen, no necesitas hallar todos los datos. En el colegio sí, cuando te ponían tablas. En la universidad también. Aquí no. Aquí solamente necesitas los datos que te piden. Si no, fíjate en este problema. No hemos hallado nada. Solamente necesitamos la suma de estos dos y la suma de estos dos, 185. Si quieres hallar lo demás, bueno, hállalo, ¿no? Jimmy, ¿no? Jimmy, ya, gracias. No se preocupe. Ya lo voy a buscar. A ver, siguiente problema. Duquito encontró una tabla de distribución de frecuencia simétrica. ¿Qué es eso de simétrica, profe? Que nunca he visto eso. Simétrica quiere decir que los extremos o los datos extremos son iguales. ¿Sí? A ver, más o menos así.
Te estoy diciendo que tu primer intervalo tiene los mismos valores que tu último intervalo. Pero no solamente el primero y el último, también el segundo con el penúltimo. Tienen los mismos datos. ¿Sí? Y si hubieran más, por ejemplo, en vez de 5 hubieran 6, los dos centrales. Si hubieran 8, así, iguales. Extremo con extremo, segundo con penúltimo, tercero con antepenúltimo, etc. Pero no van a tener todos los datos iguales. Solamente son dos datos que son iguales. ¿Y cuáles son? Son tu frecuencia absoluta y por ende tu frecuencia relativa. Nada más, solo esos dos. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser la frecuencia absoluta acumulada? Porque recuerda que en tu frecuencia absoluta acumulada siempre aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, si este es 5, este va a ser 8, este va a ser, no sé, 15, este va a ser 35, y este va a ser, siempre es más. Igual en la relativa acumulada. Pero en la absoluta y en la relativa no. Ya, ¿por dónde empezamos? A ver, creo que por los intervalos. Hallemos el ancho de clase. ¿Cuál es ese ancho de clase? Vamos a restar. Fíjate, tenemos un límite inferior, tenemos un límite superior. Muy bien, entonces restamos 21 menos 12 y lo dividimos entre ¿cuánto? Es lo que me interesa. Tenemos que dividir entre 3, profesor. ¿Por qué entre 3? Porque aquí tienes 1, 2, 3 intervalos entre esos dos. Ya. Entonces tu ancho de clase va a ser 3. Y empieza a completar, ¿no? Aquí es 12. Aquí también es 12. Aquí tiene que ser 9 porque 9 más 3 me da 12. Aquí tiene que ser 15. Aquí 15 a 18. Aquí de 18 a 21. Y aquí de 21 a 24. ¿Ya está? ¿Qué me pide? ¿Cuántos datos habrá en el intervalo de 9 a 18? 9 a 18, 9 a 18. ¿Dónde está 9 a 18? Sería en toda esta parte. Necesito sumar esos 3. Ya, no hay problema. Pregunta. ¿Cuánto vale este dato? La última frecuencia absoluta. ¿Cuánto sería? Uy, ¿nadie? Recuerda que es simétrica, te acabo de decir. Son datos iguales que tu frecuencia absoluta y tu frecuencia relativa. La primera con la última. Por lo tanto, ese dato tiene que ser 7. O sea, profesor, si aquí me ponía 5, aquí también colocaba 5, sí, porque es simétrica. O sea, profesor, si aquí me colocaba 0,2, aquí también colocaba 0,2, sí, porque es simétrica. O sea, profesor, si aquí me ha puesto 35, aquí también pongo 35, no, pues no te pases. Estoy diciendo solamente la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, las acumuladas no. Otra pregunta. A ver, ¿cuánto es el total de datos? ¿Nadie? 42. 42. Ustedes dirán, pero ¿cómo sabe que es 42 si no hay más datos? Es imposible saber eso. ¿Cómo que no? Aquí tienes tu frecuencia absoluta acumulada, aquí tienes tu frecuencia absoluta. Recuerda que si tú sumas este dato con este dato, tiene que dar tu última frecuencia absoluta acumulada, que sería 42. Y también recuerda que esos dos datos siempre son iguales. Por eso aquí le pusimos 42. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Cuánto sería tu frecuencia absoluta 3? Ese valor. Lo necesitamos. A ver, tenemos la frecuencia relativa, tenemos la cantidad de datos, solamente me falta... sí, la fórmula, profesor. ¿Cómo era la fórmula? Era la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa por n. Ahí está despejado. ¿Qué me pide? La frecuencia 3. Vamos a hallar la frecuencia 3. ¿A qué es igual? A la frecuencia relativa 3.
que sería 2/7. Y eso lo multiplicamos por n, que serían 42 datos. Calculadora, ¿no? Nada de calculadora. En tu examen no va a estar con calculadora. ¿Cuánto es nuestra frecuencia 3? A ver, a ver, a ver. 42 entre 7 es 6. 6 por 2, 12. Ya está. ¿Y eso para qué nos sirve? No nos sirve para nada. Igual nos van a faltar 2 datos. Debería haber una opción donde diga faltan datos. ¿Y cómo vamos a hallar este dato y este dato? Fácil. Recuerda que es una tabla simétrica. Quiere decir que este dato tiene que ser igual a este dato. Y si tú sumas 7 más 12 más 7, ¿cuánto le falta para llegar a 42? 7 más 12 más 7, a ver un ratito, 7 más 7 es 14, 14 más 2 es 26. Le falta 16. Por lo tanto, entre estos dos, tienen que sumar 16. Como tienen que ser iguales, ¿cuánto le pongo a cada uno? 8. 8. Oh, sí, simétrica, tienen que ser 8 ahí. Le voy a colocar simplemente 8. Ya está, 8, 8. ¿Te terminaste? Claro que terminaste. ¿Por qué? Porque te está pidiendo cuántos datos habrá en el intervalo de 9 a 18. Se te está pidiendo toda esta parte. ¿Y cuánto es todo eso? Vamos a colocar aquí. 7 más 8 más 12. 27. 26, 27, ¿no? ¿Se acabó el 27. problema? Fin. 27. Preguntas aquí. ¿Dónde se perdieron? ¿Hay preguntas? ¿Seguros? Uy, uy, cuando no hay preguntas, una de dos. O no entendieron nada, o entendieron todo. Vamos a suponer que han entendido todo. Por eso no hay preguntas. ¿Seguros? Ya, sigamos. A ver, a ver. Nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a llenar cierta parte de esta tabla. No vamos a terminar todo el ejercicio, me interesa cierta parte nada más. A ver, por ejemplo, pasemos a las fijas. Esas son las fijas. Fija te va a venir una simétrica, sí o sí. Fija te va a venir una donde apliques esta fórmula, tu frecuencia absoluta y tu frecuencia relativa. Fija te va a venir una como esta, ¿no? Donde tienes que analizar. Hay problemas donde te vas a demorar media hora, 15 minutos, 20 minutos, donde tienes que llenar un montón de datos, donde aparecen decimales, donde, no sé. Esas no son fijas, esas son para que practiques nada más, ¿no? Pero sabes que tu examen solamente dura 2 horas. Es posible que en un examen de 2 horas te pongan problemas largos, ¿no? O sea, no te compliques la vida con problemas contra difíciles, para nada. Este es lo más difícil que te podría venir. Lo que tienes que hacer, todavía tienes tiempo, estamos en la semana 10, lo que tienes que hacer es buscar exámenes pasados. Eso siempre les recomiendo a todos mis estudiantes. Busca exámenes pasados y practica con esos exámenes, nada más. No vas a estar, estoy seguro que están esperando eso, a la semana 11. Profesor de geografía, profesor repaso, pues. Profesor de matemática, profesor de repaso. Profesor todos los profesores le piden repaso, 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 repaso. Profesor de razonamiento, repaso. El profesor de razonamiento le va a decir no, para nada. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que van a poder repasar lo de 12 semanas en un día, en una clase? Imposible, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente buscar exámenes pasados y repasar con eso. Con eso van a repasar lo de las 12 semanas y van a saber qué tipo de preguntas les vienen en su examen. ¿Sí? Nada más. Me han hecho hablar y ya no hice nada de esto. Ni modo, será para la siguiente clase. 8:25 acabo, ¿no? Sí.
Listo, jóvenes. Entonces aquí nos quedamos. Ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.